Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Fundación La Balandra. Mi nombre es Wenceslao Botaro y este es el episodio número 3 del ciclo Literatura de Viajes. En cada entrega de esta nueva serie de podcast vamos a explorar la obra de dos autoras o autores entre los cuales buscaré establecer un punto de contacto o conexión. Los escritores que vamos a tener en esta nueva saga son Fabio Moravito y Liliana Villanueva, y el nexo que nos llevará de uno a la otra es la ciudad de Berlín. En los últimos años, la capital alemana se ha ido convirtiendo en un lugar de peregrinación para escritoras y escritores latinoamericanos. La mayoría desembarca en la ciudad con el apoyo de una beca relacionada con la escritura. Es conocida la movida cultural que tiene Berlín con respecto al cine y a la música, pero también la literatura tiene su propia movida y en ella la literatura escrita en castellano ha ido construyendo su lugar. En Berlín se realizan festivales y otros eventos culturales dedicados a la literatura escrita en castellano, y hay, también, algunas librerías especializadas que funcionan como promotoras de autores y autoras latinoamericanos y son referentes culturales. Teniendo en cuenta este contexto, podemos decir que existe en el panorama literario una especie de subnicho que tiene como escenario y eje temático a la ciudad de Berlín. Y creo que es natural que estos textos tomen la forma del diario de viaje, de la crónica, la autoficción, las memorias y por supuesto también de la ficción en su sentido más amplio. Pero ¿qué es lo fascinante de la ciudad? ¿Qué es lo que atrae de Berlín? En el episodio de hoy vamos a ver qué respuestas podemos encontrar a estos interrogantes en el libro También Berlín se olvida de Fabio Moravito. En una entrevista, Moravito contó que nunca tuvo la intención de escribir sobre Berlín ni de llevar un diario de su estadía, hasta que el periódico Tagesspiegel le encargó un artículo que abordara cualquier aspecto de la ciudad. El autor escribió sobre el río Spree, ese extraño río que no parece río, según sus propias palabras. Aquel artículo, escrito por encargo, es el que abre el libro y lleva como título la pregunta ¿hay río en Berlín? Y en él, Moravito desarrolla una de sus tantas obsesiones berlinesas. En realidad, más que con el río, el autor se obsesiona con el agua y su vínculo con la ciudad. En este texto, el autor cuenta que después de 3 meses viviendo en la ciudad, aún no estaba seguro de que Berlín tuviese efectivamente un río. Sabe que tiene que haberlo, porque lo vio en un documental en la TV, pero él aún no lo ha visto. Eso sí, agua hay por todos lados, pero lo que uno llamaría propiamente un río no se ve por ningún lado. Dice el autor sobre este tema: el agua de Berlín es estática. El berlinés no tiene la experiencia heraclitiana de la corriente, que es el verdadero encanto de los ríos. Ese puro fluir nos recuerda que el mundo prosigue más allá de lo que conocemos. Es un mensaje liberador, pero en Berlín ese mensaje no existe. Es un punto de vista interesante el que adopta Moravito para hablar de la relación entre la ciudad y el río o entre la ciudad y el agua, porque finalmente es el agua la que determina la morfología de la ciudad y sus modos de habitarla. Dice Moravito: el agua de Berlín es ramificada y ubicua, aparece y desaparece sin crear ninguna línea maestra. Para el autor, Berlín es una ciudad inconclusa y dispersa, una ciudad no acuática, pero proliferante de orillas. La ciudad se refleja en un agua fija que en lugar de aportar una lección de relatividad, de lejanía, se integra a la ciudad y se confunde con ella. Dice el autor y observa que el río se muestra con una imperturbabilidad de lámina. Berlín se ha quedado a solas con un agua que no le proporciona orientación, ni tranquilidad, ni sabiduría. Después de escribir sobre el río Spree, y solo por el gusto de hacerlo, Moravito escribió otro texto acerca del S-Bahn, el tren elevado que recorre la zona urbana de Berlín y que le brindaría una nueva perspectiva de la ciudad. Y así, casi sin proponérselo, fue que comenzó la historia de También Berlín se olvida, libro editado en Argentina en 2016 por Gog y Magog Ediciones. Durante el año que pasó en Berlín, Moravito le dedicó mucho tiempo a caminar por la ciudad. Lo hizo con obsesión, a conciencia, con espíritu flaneur y la mirada atenta. Estableció rutinas y rituales que lo llevaban a realizar cada día los mismos recorridos, pero también se lanzó a deambular azarosamente por otras calles y otros barrios según sus estados de ánimo. Adivinamos en Moravito un escritor introspectivo, muy enredado con sus pensamientos y manías.
dice Morábito acerca de sus recorridos. Durante mi estancia en Berlín no leí un solo libro y me dediqué a caminar. Sustituí la lectura con interminables paseos. Viniendo de una ciudad enorme, donde nadie camina y donde hasta para comprar el pan hay que usar el coche, Berlín me pareció desde el primer momento una ciudad ideal para ejercitar las piernas. Segura, sin multitudes, por momentos casi desértica, con poco ruido y mucho gris. El gris es un excelente combustible para caminar. Creo incluso que en el gris de Berlín reside la profunda razón de su habitabilidad. El gris es un color correctivo. Obra en el espíritu como una lija que quita sedimentos inútiles, y Berlín, tan gris y extendido, tan reacio a levantar la voz, tan lleno de paréntesis de agua que lo salvan de ser perfecto, sabe reducirse a un asunto íntimo de cada uno, lo que es ideal para escribir y caminar. Y es a través de este caminar y este escribir que el autor se sumerge en las entrañas de Berlín y su cotidianidad para explorar y describir los más diversos y originales aspectos de la ciudad y sus habitantes. Pero no es algo sencillo llegar hasta el alma de una ciudad extranjera. ¿Cómo pretender algo tan complejo y desmesurado? Sobre todo para alguien como Morábito, que no es dado socializar, más allá de la distancia que le impone la lengua. Otro tema, el idioma, que por supuesto también obsesionó al autor. Morábito habitó la ciudad con la conciencia del que se sabe de paso en ella, como un espectador privilegiado o como una rara especie de turista. Sin embargo, también Berlín se olvida es un libro con buenas historias, con una mirada personal que buscó lo esencial en situaciones triviales y cotidianas, donde, dice el autor, me parecía que afloraba lo incomprensible de una cultura que no era la mía. Lo incomprensible, en este caso, es el alma de la ciudad, la quimera que persigue Morábito, porque en el fondo, dice, todas las ciudades son la misma y hay que atravesar varias capas de lo mismo para sorprender lo peculiar de cada una. Y estas peculiaridades, o matices de la vida cotidiana berlinesa, que el autor transita como un outsider infiltrado, aparecen en textos donde se mezclan el diario de viaje, el ensayo, la crónica y la ficción. Su mirada extranjera ausculta la vida pública berlinesa, predispuesta al asombro y a la sorpresa, atenta al código de los gestos y sagaz en los detalles. El retrato colectivo y social de Berlín y los berlineses, que va componiendo en cada capítulo, parte de lo más simple, de ir a comprar pan, de presenciar un choque, de cruzarse siempre con las mismas personas, de pasar una tarde en un parque o de dar un paseo en tren o autobús. A partir de ese ritual cotidiano, de observación caminante y reflexiva, Morábito se acerca a su quimera y acecha al espíritu alemán. Tiene visiones imprecisas, otras más nítidas. Sus caracterizaciones de los berlineses son originalmente agudas, siempre poéticas y tenidas de humor e ironía sutil, y por momentos también con un poco de sorna. Pero nunca sus abordajes son solemnes, ni siquiera cuando se ocupa del muro. Para el autor, Berlín pretende ser tan correcta que resulta absurda. Cuando pasea en el tren elevado, se asombra de la precisión del trazado que pasa casi rozando a los edificios y permite al pasajero atisbar en la intimidad de los departamentos. A partir de este hecho, el autor concluye que esa sabiduría de cálculo refleja la quintesencia del talento que tienen los alemanes de convivir codo a codo sin tocarse. No es este el único talento que descubre Morábito en los alemanes. También sostiene que son expertos en actitudes mentales. Esto viene de cuando durante un paseo descubre los Kleingarten, unas pequeñas casitas de madera de 4 por 4 metros, con jardín incluido, que se encuentran en varios puntos de la ciudad y que los berlineses las usan como casas de descanso de fin de semana. Para Morábito, los alemanes le deben a su actitud mental lo más admirable y lo más horrendo de su historia. Dice el autor, la actitud mental es la capacidad de imponerse una meta y no desviarse hasta alcanzarla. Es, por consiguiente, una forma de negar la realidad circundante, algo que los alemanes ejecutan a la perfección. Así llegamos al final del episodio de hoy. Los animo a que lean También Berlín se olvida y descubran, junto con el autor, cosas sorprendentes de la ciudad, como por ejemplo, la escasa costumbre que tienen los alemanes de asomarse a pesar de la abundancia de balcones. Gracias por escuchar los podcasts de la Fundación La Balandra.
Si te interesan nuestros contenidos, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades y novedades. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.